Bueno, pues 3:17, como vamos a ir todo el tiempo con bastante pillados, yo creo que lo más apropiado es que vayamos empezando ya. He cogido el inalámbrico para que no me diera la luz en los ojos, que esta mañana ha sido dura. Bueno, ya está. Bienvenido, Carles. ¿Qué tal? Hola. Sí, perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya estamos todos y nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mesa sobre la agenda urbana, los planes de acción local de la agenda urbana. Agradecidos a la organización del Foro de las Ciudades, al Ayuntamiento de Madrid por habernos cedido este espacio para hablar de la agenda urbana. Hemos hablado de ella y me consta que se ha hablado de ella no solamente en la mesa de financiación, sino también en otras de las mesas paralelas que se han ido celebrando esta mañana. Pero en esta nos vamos a centrar un poquito más, con más detenimiento en lo que ha sido el ejemplo y en cómo están funcionando las agendas urbanas desde aquellos que tienen más experiencia, de los que están en la elaboración, desde la perspectiva de las nuevas corporaciones municipales que afrontan este nuevo reto a través de las agendas urbanas. Y por mi parte, pues en primer lugar, disculpar la asistencia de los jefes, del secretario de Estado de Vivienda, Arquitectura y Agenda Urbana, que tenía pensado estar aquí hoy, pero que ha sido imposible en el último momento. Y aprovechando que yo ya estaba por aquí, han dicho, bueno, pues nada, tú te encargas de hacer un poco la inauguración. Y esta inauguración, que va a ser muy, muy breve, fundamentalmente porque, como digo, no tenemos mucho tiempo, se va a centrar en lo que para nosotros, desde el Ministerio, desde la Subdirección de Políticas Urbanas, son los elementos más relevantes de lo que es una agenda urbana. Y lo voy a dejar como en frases lo menos desarrolladas posible para no enrollarme y para que a lo largo de la jornada se pueda ir resolviendo alrededor de ellas. Pero nosotros valoramos muchísimo el éxito que está teniendo la agenda urbana o la utilidad que está teniendo la agenda urbana, en primer lugar, en relación con la voluntariedad. No es obligatorio hacer una agenda urbana. Y quizás a estas alturas, sobre todo teniendo en cuenta que acabamos de cerrar una mesa de financiación, pues resulte como curioso, ¿no? Porque es claro, me estás diciendo que es voluntario hacerla, pero es que esta mañana habéis contado que tenerla viene bien para los fondos europeos. Sí, efectivamente es así, ingenuos tampoco somos. Pero lo cierto es que cuando hablábamos de la agenda urbana desde el primer momento, lo que se planteaba era que necesitábamos planificar las ciudades de otra manera. Y en esa planificación de las ciudades, la agenda urbana se abordó como una herramienta de gobernanza, que cambiara la forma de trabajar. Y desde esa perspectiva, consideramos ahora, 6 años, casi 6 años después de su aprobación, que está funcionando, porque como mínimo nos está permitiendo afrontar desde una manera diferente todo lo que está llegando. Y todo lo que está llegando es una convocatoria de fondos Next Generation, una convocatoria de fondos FEDER, pero también y sobre todo una nueva forma de trabajar basada en la colaboración y en una visión transversal de las ciudades. Eso es lo que creemos que aporta la agenda urbana y eso tiene mucho que ver con la voluntariedad. El segundo de los elementos fundamentales de la agenda urbana para nosotros es el liderazgo. Tenemos en la mesa, en esta primera mesa que vamos a compartir, un ejemplo magnífico de lo importante que es el liderazgo. Esta mañana se hablaba de que es necesario tener liderazgo desde 2 aspectos, desde el aspecto político y también desde el aspecto técnico. Creo que en esta mesa eso va a quedar clarísimamente reflejado. En primer lugar, porque si no se quiere hacer la agenda urbana o si la agenda urbana se ve como una herramienta de una concejalía específica, no va a funcionar, porque vamos a perdernos uno de los elementos fundamentales, que es la visión transversal e integrada que reclama la agenda urbana y la planificación estratégica. Y la necesidad de que desde ese liderazgo permita también conseguir otro de los elementos fundamentales de la agenda urbana, que es la necesidad de que tenga continuidad en el tiempo. La agenda urbana es un proceso abierto, siempre lo decimos, es un proceso flexible que se puede adaptar a las circunstancias de la ciudad en cada momento. Pero también es cierto que es un documento que está muy sujeto a la participación ciudadana, que nos da legitimidad y que necesitamos hacer un esfuerzo, pero mantenerlo continuado en el tiempo y que eso no implique que cuando haya un cambio de corporación, que cuando cambien las circunstancias, ese documento en el que hemos trabajado y que está muy alineado con nuestras necesidades tenga que cambiar. Para dotar de continuidad esa agenda urbana, como digo, el liderazgo es fundamental. Ese liderazgo y esa participación ciudadana que también nos da legitimidad. Y la última de las referencias fundamentales a las que quiero hacer referencia es algo que ya he comentado esta mañana en la mesa de fondos, pero que me gusta insistir. La agenda urbana no es una herramienta de financiación europea.
La agenda urbana es una herramienta de planificación estratégica urbana, de identificación de proyectos, de actuaciones vinculados a un diagnóstico y a una reflexión previa. Intentamos que la agenda urbana sea una herramienta para no improvisar, para no articularla o para no planificar en torno a las convocatorias de ayudas o en torno a la financiación, sino en torno a las necesidades reales que tiene nuestro territorio, que tiene el territorio en el que se aplica, a sus amenazas, a sus fortalezas, a sus oportunidades y a sus debilidades. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la reflexión, entonces sí habrá que identificar cuáles son las prioridades de cada uno de los ayuntamientos. Y a partir de ahí, entonces sí, buscar la financiación allí donde esté. Por eso consideramos que la alineación que en este momento se está produciendo entre los fondos europeos vinculados al desarrollo urbano y la política nacional urbana, las políticas urbanas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es del máximo interés. Pero hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta que la agenda urbana no es la herramienta de financiación, es la herramienta de planificación y luego la financiación llegará desde donde llegue, desde las convocatorias de fondos FEDER o de cualquier otra convocatoria, tanto europea como nacional como autonómica, que pueda llegar en cada momento. Porque lo que nos permite tener la agenda urbana es muy identificados cuáles son esos proyectos que son una verdadera prioridad. Y ya sí que termino. Todo esto no serviría para nada si no estuviera también acompañado de un sistema de indicadores, de seguimiento, de evaluación, de control y de que realmente se pruebe que eso por lo que hemos apostado en nuestro plan de acción de agenda urbana local es algo con lo que se está comprometido y que poco a poco, con mayor o menor acierto, se va cumpliendo y en el caso de que ese acierto sea poco, pues se va rectificando para poder cumplir esos objetivos. Esto es la agenda urbana, una hoja de ruta, una política nacional urbana y sobre todo una herramienta de gobernanza que yo creo que va a quedar muy bien reflejada con los ejemplos que nos van a acompañar durante toda esta tarde. No me enrollo más, como digo, agradecida del interés que esta jornada ha tenido y como siempre desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con las puertas abiertas a aquello en lo que podamos ayudar a colaborar tanto en relación con la elaboración de las agendas urbanas como en su caso y en este momento en concreto con todo lo que tenga que ver con la financiación vinculada a ellas en el caso de que exista. Ahora sí, vamos a empezar con la mesa y va a empezar el ponente de la primera sesión, que es Manuel Herrero, que es el presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas. Creo que es la primera vez que lo digo bien entero desde el principio. O sea que nada, la palabra es tuya cuando quieras, Manuel. No sé si ¿este funciona también? Bueno. Bueno, muchas gracias, Sonia. Buenas tardes. La verdad es que voy a ser muy breve porque tengo muchas ganas de escuchar a estas experiencias municipales tan estupendas. Yo tengo que saludar especialmente al alcalde de Manilva porque estuvimos hace poco haciéndole la entrega del premio a Verónica Sánchez Carrera, que está aquí presente, nada menos que del Premio de Urbanismo Español del año pasado al trabajo de Nundo de la Agenda Urbana de Manilva. Así es que encantado y ya sé que estáis adelante, que seguís adelante con el tema, que ha sido un hito en el urbanismo español. Voy a ser muy breve, como digo, y solamente yo quería señalar un poco la perspectiva del urbanista en relación con las agendas urbanas. Realmente nosotros estamos ahora mismo en un momento, yo diría, bueno, siempre, la verdad es que siempre es un poquito complicado el momento del urbanismo, pero yo creo que ahora especialmente, ¿no? Estamos, pues, hay una preocupante desconexión, pues, con la sociedad. El urbanismo está, pues, quizá alejándose un poco de la gente, hay una excesiva burocratización, en fin, me van a permitir un segundito. Que siga yo un poquito el guión. Y lo que yo quería plantear es en qué medida las agendas urbanas pueden resolver estos problemas.
Yo tuve la ocasión de conocer la agenda urbana española realmente hace tiempo. Como bien conoce Sonia, pues en los primeros borradores de la agenda urbana ya tuvimos ocasión de participar y he podido seguir el éxito pues hasta la actualidad, ¿no? Hasta estos 117 proyectos pilotos de acción de los planes de acción local de los ayuntamientos, y que parece que que continúa con ese éxito, ¿no? ¿Qué razón tiene el éxito y a la vez esta preocupación de el alejamiento de la gente del urbanismo tradicional, vamos a decir? Pues yo creo que seguramente porque las agendas urbanas están reuniendo una serie de características complementarias que se están echando en falta, desde luego, en el mundo del urbanismo. No tengo más remedio que comentar el debate que está surgiendo estos días sobre el proyecto de modificación del texto refundido de la Ley del Suelo del 2015. Hay, independientemente del debate más técnico, ¿no?, sobre la naturaleza jurídica de los planes, si son reglamentos o no, en fin, lo que está dando lugar a las anulaciones, la limitación de la acción pública o no, o las impugnaciones indirectas, los periodos temporales en que se pueden plantear, que es un poco el debate que tenemos ahora mismo. Lo que es indudable es que lo que se está produciendo es una paralización del planeamiento en España. Esto no solamente unido, ¿no?, al contexto en el que nos estamos moviendo ahora mismo, pues un contexto de cambios vertiginosos, ¿no?, y disruptivos, podríamos decir, ¿no? Análisis predictivo, inteligencia artificial, pues el cambio climático, en definitiva, un momento de incertidumbre en el que tenemos que acostumbrarnos en lugar de a gestionar certezas como estábamos acostumbrados seguramente hasta este momento, pues a gestionar esas incertidumbres. Y claro, pues este planeamiento urbanístico que tenemos ahora mismo, pues choca absolutamente con lo que necesitaríamos ahora mismo en cuanto a flexibilidad, dinamismo, innovación, etcétera, en el campo del urbanismo, que es lo que vamos a llegar ahí un poquito más adelante. Yo pienso que pueden aportar las agendas urbanas. Temas como que la antigüedad del planeamiento general en España pues tiene una media de más de 20 años, ¿no?, en poblaciones de más de 20.000 habitantes, que la redacción de un plan general se acerca a los 10 años, ¿no?, para llevarlas a cabo, que los informes sectoriales, pues los 50 informes sectoriales son habituales, pero 70, incluso 100 en algún caso, o sea, es una auténtica locura las normas y ordenanzas municipales que tenemos actualmente en vigor. Entonces, es, como comentaba, ¿no?, que seguramente un urbanista que no responde a las preguntas actuales, ¿no?, que se ha olvidado de la gente y que tenemos que recuperar. Nosotros quería traer aquí, esta es la página web, el mensaje que nosotros en la Unión de Arquitectos Urbanistas de España tenemos en la página web, que va en esta línea que estoy comentando, ¿no? Es un espacio, queremos en un urbanismo responsable que ayude a mejorar la vida de las personas. No podemos olvidarnos dentro de esa maraña legislativa de tramitación, etcétera, de que estamos trabajando para la gente, ¿no?, para las personas. A ver. El objetivo es un urbanismo que piensa en la gente, ¿no?, en los habitantes de las ciudades, capaces de crear comunidades resilientes, capaz de corregir desequilibrios espaciales y fomentar sociedades cohesionadas. Un urbanismo que concierne a todos, urbanistas y ciudadanos, y fundamentado en la participación ciudadana, pero en una participación ciudadana real, en la que yo creo que una de las aportaciones más importantes de las agendas urbanas. Esta participación, nosotros en el urbanismo pues estábamos acostumbrados un poco a la parte reglamentaria, ¿no?, del periodo de alegaciones y tal. Es un urbanismo que, a diferencia del urbanismo anglosajón, se hace otra pregunta. Una vez que se pone en marcha un plan, este urbanismo anglosajón pregunta a la gente
¿qué piensan ustedes qué creen ustedes que tiene que ser la ciudad, ¿no? Y nosotros, sin embargo, preguntamos qué les parece lo que le estamos proponiendo, ¿no? Ya en otro periodo de tiempo. La agenda urbana, yo creo que uno de los temas más interesantes es que va al origen y al fondo de esta participación ciudadana real desde el principio, ¿no? Podríamos hacer un poco, señalar estos inconvenientes, ¿no? Y lo que puede aportar la agenda urbana en ambos campos, ¿no? Planeamiento urbanístico y planificación estratégica, ¿no? Pues lo que estoy comentando, ¿no? Burocratización, rigidez, hiperregulación, dependencia excesiva del derecho de propiedad, que, en fin, eso habría mucho que comentar sobre ello, porque si alguno conociera la exposición de motivos de la Ley del 56, vería que, en principio, la Ley del 56, de la que deriva todo el planeamiento actual, no decía ni con mucho lo que estamos actualmente diciendo. La Ley del 56, en la exposición de motivos, increíblemente, hablaba, aparte de meter la acción pública, que en esa época era una cosa asombrosa, alguien tendrá que estudiar eso algún día, como en el contexto de la España del 56, por ejemplo, entraba la acción pública en la legislación urbanística, ¿no? Pero, por otra parte, hablaba de que el suelo de la expansión de las ciudades tenía que ser suelo público y que el Estado tenía que adquirir el suelo. Y no se hizo porque decía que no había medios en ese momento para adquirirlo, que iba a ser muy costoso y que había otras necesidades nacionales mucho más importantes. Ahora mismo, y creó los mecanismos que suplían aquello que fue el tema de la clasificación y la calificación de suelo, que venimos arrastrando y que es lo que casi estamos en una ya hiperdependencia de ese derecho de propiedad que surge de ahí, ¿no? El tema de la adjudicación, judicialización o juridicalización, ¿no? La anulación de planes, en fin, alejamiento de la realidad social. Y frente a eso, pues tenemos documento estratégico, flexibilidad, metodología, sistema de indicadores, monitorización, esa participación ciudadana real. O sea, realmente creemos que es una herramienta adecuada, pero necesitamos ver cómo se complementan ambos. No, pensamos que no es opción del ayuntamiento, que raro es el que ahora mismo se embarca en un planeamiento municipal. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que incluso se ha producido con estas anulaciones de planeamiento, es un efecto disuasorio y los ayuntamientos ya no se atreven a poner en marcha el planeamiento general en vista de la trayectoria que les espera, y sin embargo sí que son más proclives a plantear las agendas urbanas, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar complementar ambas, ¿no? De alguna manera buscar la manera en que se puedan coordinar, pero coordinar institucionalmente, de alguna manera, ¿no? Bueno, esto voy a pasar muy rápido porque yo quería señalar un poco que, en fin, este valor de la agenda urbana hay que ponerlo también en su contexto internacional, con los antecedentes, los precursores de las agendas urbanas y los consecuentes, vamos a decir, ¿no? Un poco, esto lo conocen todos ustedes, pero bueno, es el valor que hablábamos, de este esquema y esta estructura que tiene, que es perfecta, ¿no? De documento de diagnóstico, el marco estratégico donde se planea la estrategia urbana y territorial, el sistema de indicadores potentísimo y el plan de acción. Los objetivos estratégicos de la agenda urbana, en el que señalo el último, que ya está incluso marcado aquí, que habla de mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza, ¿no? El modelo de ciudad que habla la agenda urbana, que nosotros compartimos totalmente, ¿no? Que es un poco el modelo de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, el compacto en su morfología, complejo en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente. Y todos los temas, por supuesto, que trata la agenda urbana española. Y posteriormente enlaza, y me gusta que se vea así en ese contexto de otros movimientos internacionales, pues tanto con la Baukultur, con la cultura del habitar, del entorno construido de calidad, que encaja perfectamente en los principios de la agenda urbana, como el desarrollo, además, de la Baukultur con la nueva Bauhaus europea, ¿no? Que es un poco una consecuencia de la anterior a partir del Pacto Verde Europeo de 2019. Para terminar, voy a señalar algunas conclusiones, un poco como nota que me gustaría que quedaran presentes, ¿no? Imprescindible recuperar la dimensión territorial de lo urbano. El planeamiento debe liberarse de su perfil reglamentario, de la carga que imponen las rigideces de un régimen de suelo muy singular, como comentábamos antes, y recuperar su dimensión territorial y estratégica, ¿no?
tendiendo hacia este planteamiento de las agendas, ¿no? Las políticas urbanas deben reorientarse hacia la mejora de las prestaciones de calidad de vida y salud integral para los ciudadanos. Vamos a hablar de esto y de salud colectiva dentro de un par de días, en otra mesa redonda en la que participamos también la Unión de Agrupaciones de Urbanistas. La ciudad debe ser diseñada a partir del espacio público, la importancia de la regeneración urbana, de la participación ciudadana real y recuperar en el planeamiento, que siempre lo ha sido, ¿no? Una herramienta de concertación y de negociación, ¿no? Por último, las agendas urbanas, pues necesitamos una regulación urbanística, como decía, coordinando ambos agendas y planeamiento urbanístico, que contemple la conexión entre estas estrategias y los instrumentos de planeamiento, ¿no? De una manera real y práctica. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir investigando en ello. Estamos en ello. Nosotros, concretamente en la Unión, tenemos un grupo de trabajo que está sobre este tema, sobre exactamente cuáles son estas posibles herramientas. Y bueno, en qué medida las agendas urbanas pueden contribuir a resolver estos problemas que planteaba al principio que tenemos ahora mismo en el urbanismo actual. Termino con una reflexión de mi amigo Juan Luis, que es estupenda y que yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. El urbanismo, entendido como función pública, no es un asunto exclusivo de las administraciones públicas ni de los urbanistas, sino un proyecto de la sociedad a la que sirve. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Manuel. Bueno, pues hablábamos de lo que era la Agenda Urbana, Política Nacional Urbana, herramienta de gobernanza, proceso abierto, y está claro que también una oportunidad en la que trabajar para poder descargar esos instrumentos de planeamiento, a lo mejor, o por lo menos para darle una vuelta y renovar el urbanismo y recuperar aquello para lo que en su momento estuvo pensado. Vamos a entrar ya un poco más en la parte del contenido, de la experiencia desde los ayuntamientos con las agendas urbanas, del planteamiento, esa articulación o no, dependiendo de cada uno de los casos, con la posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y vamos a empezar por la experiencia del Ayuntamiento de Viladecans. Está con nosotros Solcarde, Cales Ruiz. Viladecans desde hace ya mucho tiempo, desde mucho antes de la convocatoria de ayudas, un proyecto piloto identificado por el Ministerio por muchos motivos, pero entre otros por su inquietud. Y nada, aquí tienes la oportunidad de contar un poco cómo lo habéis planteado, cuál es vuestro trabajo desde la Agenda Urbana de Viladecans. Muchas gracias, y la verdad es que ha sido muy inspiradora la explicación que se ha hecho antes, porque pone de relieve un elemento. Claro, cuando dice el urbanismo ha de ser responsable y ha de facilitar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que estás apuntando es una carencia. Y yo creo que a eso responde también la metodología y la filosofía de la agenda urbana. O sea, la agenda urbana lo que hace es situar el urbanismo, la planificación urbanística de las ciudades en el contexto y a igual nivel que el contexto. Porque hasta ahora, o de alguna manera, parecía que había una preeminencia del planeamiento urbano, de la concepción de la ciudad, sobre el contexto, sobre la ciudad. Y yo creo que la agenda urbana, el elemento disruptivo que introduce, es precisamente que sitúa el urbanismo dentro del concepto. Sitúa la planificación urbana como un recurso, como un instrumento para poder facilitar la consecución de los retos que nos da una ciudad, un área metropolitana, un territorio determinado. Y eso es muy importante, porque había una preeminencia histórica del urbanismo, de la planificación. La misma ley del 56 está pensada como una ley que lo que hace es partir de que el beneficio del urbanismo se genera a partir de la extensión, de crear nuevos espacios urbanos, y eso te da unas plusvalúas, ¿no? Unas plusvaluas que te permiten el desarrollo urbanístico y la solución de los retos. Claro, nuestro momento ahora es totalmente diferente. Nosotros no partimos ahora de la expansión urbana, partimos de la transformación urbana, de la regeneración urbana, de transformar aquello que tenemos. Entonces es mucho más difícil, ante una ley urbanística, la plusvalía facilitaba la obtención de infraestructuras, de espacios verdes, de equipamientos, de determinadas soluciones
que cuando tú hablas de transformación y hablas de regeneración, no está tan claro. Y entonces has de decidir quién pone ese valor. ¿Lo ponemos desde el urbanismo? ¿Lo pone el Estado? ¿Lo ponemos las ciudades? ¿No? Por tanto, tenemos un debate que es muy profundo, y que es muy importante. Entonces, la agenda urbana lo que hace es elevar eso y decir, oye, vamos a ver, aquí hay que planificarlo todo en un contexto. El urbanismo es una solución, pero dentro de esa solución hay una serie de retos, de problemas de las ciudades que son muy diferentes. Viladecans hace tiempo que vinculó su desarrollo urbanístico al contexto, a la generación de actividad económica, de solución a problemas de equilibrio y de cohesión de la ciudad, etcétera, etcétera. Y también habíamos vinculado históricamente nuestra agenda a la agenda europea. Nosotros somos un municipio que desde hace muchos años teníamos ya un equipo que se dedicaba básicamente a hacer agenda para poder presentarnos a proyectos europeos, poder de alguna manera tener recursos exógenos que nos permitieran desarrollar en nuestro municipio. Por lo tanto, cuando se señala como nuevo objetivo la agenda urbana, no nos es ajeno. O sea, entra dentro ya de la dinámica de trabajo que teníamos con las instituciones europeas y en el marco de trabajo que como ciudad también teníamos nosotros, ¿no? Por tanto, ya estábamos trabajando en ejes de la agenda urbana, de la New Bauhaus, que de alguna manera nos facilitó mucho el hecho de la convocatoria, que nosotros ya prácticamente el plan de acción ya lo teníamos realizado cuando ocurrió la convocatoria, porque realmente respondía ya a esa tradición de ir realizando nuestra agenda política, nuestra agenda urbana, al hilo de la agenda europea, ¿no? y de los recursos europeos. Para nosotros, claro, nosotros somos una ciudad que tiene, por una parte, una capacidad de extensión más o menos importante, pero también tenemos una necesidad de renovación, de regeneración urbana muy importante, ¿no? Y por tanto, la agenda urbana nos permite ese contexto que desde el urbanismo o desde los planes estratégicos, que solo trataban la parte económica, no podíamos llegar, ¿no? De hecho, yo creo que hay una ruptura muy importante entre los procedimientos de planificación estratégica que hemos tenido a partir de los años 90 hasta prácticamente hace muy pocos años, donde la planificación estratégica se hacía mucho mirando a nuestro entorno, a competir con el de al lado, a ver cómo aprovechábamos las sinergias de las grandes ciudades, en nuestro caso Barcelona, ¿no? Eran muy locales, a un modelo donde la agenda política y la planificación estratégica viene determinado por unos retos globales. O sea, ya no somos nosotros los que fijamos nuestros retos, sino que nuestros retos están en consonancia con otros retos que muchas ciudades, muchos territorios, muchos países están desarrollando de igual manera. Yo creo que eso es un cambio muy importante. Por tanto, en primer lugar, por lo que supone de equilibrar o darle a la planificación urbana un carácter más omnicomprensivo y más dentro de un contexto, dentro de lo que es el conjunto de estrategias de la ciudad. Por otro, esa visión de que la estrategia local ya no es una estrategia local, es una estrategia que tiene que ver con retos que van más allá del municipio, que van más allá de nuestro municipio. Y por otra parte, lógicamente eso a nosotros nos facilitó el hecho de estar dentro de esa dinámica de relación con las instituciones europeas, el poder avanzarnos. También somos un municipio que nos lanzamos a la piscina muy fácilmente. O sea, estamos acostumbrados a ser piloto en muchas cosas, algunas salen bien, otras no, pero creo que el conjunto de las que salen bien acaban ayudando mucho más que las que no, que nos sirven de experiencia, ¿no? Y por tanto, en ningún momento dudamos que la agenda urbana para nosotros era un instrumento de planificación necesario y por eso nos incorporamos desde el primer momento. Muchísimas gracias, Carles. Bueno, no queda duda de dos cosas que he dicho al principio, ¿no? El liderazgo, muy bien representado a través del alcalde de Viladecans, y la segunda de las opciones, inquietud y ganas por hacer cosas, ganas por avanzar y ganas por aprender desde la experiencia de la planificación estratégica en este marco europeo. Ahora voy a ceder la palabra a la alcaldesa de Rivas Vacia Madrid. Está en otro momento del proceso diferente. También es un municipio con muchísima inquietud. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerla, estábamos muy vinculados en torno al tema de la ciudad inteligente y demás, pero ahora están afrontando el reto de la elaboración de la agenda urbana. Y bueno, pues la palabra es tuya. Cuéntanos en qué momento estáis y cómo lo estáis planteando.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por invitarnos a Rivas a formar parte de esta mesa y seguro que aprender muchísimo de Carles, ya aprendemos muchísimo. Es nuestra ciudad coordinadora en la RECE, la Red de Ciudades Educadoras, y sabemos que se apuntan a un bombardeo. Permitidme que empiece presentándoos un poco mi ciudad. Rivas es una ciudad que está en la Comunidad de Madrid, al sureste, a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Contamos con cerca de 103.000 vecinos y vecinas y es una de las ciudades, según el INE, con mayor calidad de vida, y lo es por algunos datos. Por ejemplo, porque somos el cuarto año consecutivo que somos la ciudad con más tasa de actividad, porque tenemos una esperanza de vida también de las más altas y porque tenemos también una natalidad de las más altas. Esto nos convierte en una ciudad muy joven, de las más jóvenes de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo de las más jóvenes de nuestro país. Pero sobre todo tenemos una calidad de vida por nuestros servicios públicos, porque si hay algo que identifica a Rivas es su red de servicios públicos. Y esto ha hecho que durante los últimos tiempos haya sido la ciudad de Europa que más ha crecido en los últimos 20 años. Y esto, que puede ser motivo de orgullo para cualquier alcalde o alcaldesa, en Rivas nos llevó a una reflexión, ¿no? Y ahora entro a esa pregunta de cuál fue la motivación de las ciudades en generar estas agendas urbanas. Pues mirad, en Rivas lo hicimos casi sin darnos cuenta, porque precisamente cuando identificamos este problema, y es que la ciudadanía crecía pero los servicios no crecían acorde a ese crecimiento en el número de vecinos y vecinas, pues vimos que nuestro modelo de ciudad estaba en riesgo. Hicimos una cosa que también incide mucho la agenda urbana, y es consultar a nuestros vecinos y vecinas y preguntarles si queríamos seguir creciendo así, sin esa red de servicios públicos que tenemos como seña de identidad, y entonces era el urbanismo el que decidía cómo era la ciudad, o éramos los vecinos y vecinas quienes decidíamos cómo era nuestra ciudad. Fruto de eso, y a través de la mayor encuesta en número de participación de vecinos y vecinas, que dijo que sí, que teníamos que parar y reflexionar sobre cómo era nuestra ciudad, pues fruto de eso iniciamos un espacio conjunto de reflexión con vecinos y vecinas. Hicimos una cosa que también es muy poco común, que es pedirles a todo el mundo que hablara mal sobre nuestra ciudad, ¿no? Esto tampoco lo suele hacer un ayuntamiento, pedir que se hable mal de nuestra ciudad, pero porque sabíamos que queríamos tener ese diagnóstico que, sin darnos cuenta, luego conformó el diagnóstico de nuestra agenda urbana, ¿no? Bueno, pues fruto de eso, de un montón de paseos ciudadanos en los que teníamos que trasladar el lenguaje urbanístico a los vecinos y vecinas. Miro a Manuel porque la motivación de Rivas casi la ha explicado él en su presentación, casi que la había explicado él perfectamente, ¿no? Pero intentamos que los vecinos y vecinas entendieran qué eran los usos de los suelos, por qué se diferenciaba en usos, por qué había parcelas que eran municipales y otras que no, por qué habían algunas que podía haber un colegio y en otras que no. Bueno, fruto de eso, pues casi 650 propuestas de vecinos y vecinas que nos marcaban este diagnóstico de la agenda urbana, pero que además también nos marcaban una parte muy importante de ese plan de acción, ¿no? Yo creo que fue un proceso, bueno, pues que sin darnos cuenta efectivamente puso la primera semillita, estoy hablando del 2021, puso la primera semillita de nuestra agenda urbana, pero también es verdad, y lo decía también Sonia al inicio, no nos vamos a engañar, los ayuntamientos nos hemos puesto mucho las pilas porque nos han dicho que precisamente ahora, en este momento en el que más movilización de recursos públicos hay para las entidades locales, uno de los requisitos va a ser tener nuestras agendas urbanas, ¿no? Hay voluntariedad, pero hay un poquito ahí también de ponernos, ¿no?, pues la miel ahí para cazarnos un poco, ¿no? Bueno, pues eso también ha sido, pero también es cierto efectivamente es una herramienta de planificación, ¿no? Porque hasta ahora, yo lo he hablado con algunos ayuntamientos y no sé si con quienes comparto esta mesa estarán de acuerdo, pues íbamos un poco a ver qué área estaba más espabilada y a ver de qué fondo europeo tiraba, pero sin poner un poco cabeza al asunto, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es nuestro plan estratégico como ciudad? Y en función de eso tiremos o apliquemos, ¿no?, a esas convocatorias que más les sirvan a nuestra ciudad, no porque haya un técnico municipal que esté muy rápido en pedir siempre las de su área y que al final se nos olviden otras, porque además, luego entrar en eso también, las áreas más olvidadas siempre suelen ser las mismas y tienen que ver con el impacto social en nuestras ciudades, ¿no? Por lo tanto, efectivamente no es obligatoria,
todavía, pero sí que para Rivas al menos es un tipo de contrato social. Es un contrato que firmamos con los vecinos y con las vecinas, con las empresas que conforman nuestro municipio, con la iniciativa pública, pero también con la iniciativa privada, y que de alguna forma pues siembra ese cómo quiere ser nuestra ciudad del futuro y cómo lo aterrizamos, en este caso, en una agenda urbana. Muchísimas gracias, alcaldesa. No sé si he dicho Aida Castillejo, que me enrollo y ni siquiera te he presentado diciendo tu nombre. Muchísimas gracias. Bueno, pues hablábamos de dos cosas que se van uniendo. Liderazgo, participación y, bueno, es de identificar esos retos. Efectivamente lo deben decir, qué es lo malo de la ciudad o qué es lo que no nos gusta de la ciudad. No siempre es lo más habitual, pero está claro que ha funcionado. Y la siguiente ponente es Carmen Casado, es la representante, la responsable de la Oficina de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. También una ferviente creyente de la agenda urbana, por eso está aquí, ¿verdad? y nada, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. No sé si quieres levantarte porque creo que tienes presentación. Gracias, Sonia. Yo ahora estoy un poco abochornada porque nosotros llegamos a la agenda urbana sin tener las buenas prácticas en planificación estratégica que tenían los compañeros y compañeras de Viladecans, y tampoco éramos una ciudad nueva que estuviera creciendo y demás. Santiago tiene unos añitos de historia y eso nos iba a condicionar, ¿no? Teníamos una historia que contar y también teníamos cosas que corregir, ¿no? El nuestro fue casi el partido de la remontada. ¿Y por qué fue quizás la remontada? Porque, bueno, lo habíamos hecho mal. Habíamos tenido procesos de planificación estratégica, un plan estratégico, una Agenda 21, habíamos hecho procesos como la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada, casi a medida de la convocatoria, cuánto pagamos en hacer esa estrategia a medida de la convocatoria, y entonces queríamos revertir un poco esa situación. Entonces yo la primera reunión que tuve con Sonia, y ella se acordará, yo le dije, bueno, hemos diseñado un modelo de gobernanza que no encaja para nada en lo que nos habéis pedido, pero es que creemos honestamente que es la mejor manera de hacer un proceso de planificación estratégica en el territorio. Entonces, lo primero que le conté es que íbamos a tener un proyecto que se iba a llamar Agenda Urbana 2030, que nosotros íbamos a utilizar la agenda urbana para trabajar los ODS de la Agenda 2030, porque no queríamos someter a los agentes del territorio al estrés de participar en dos proyectos paralelos, uno para la agenda urbana y otro para la Agenda 2030, porque la gente no lo iba a entender y teníamos una ciudad chiquita y no podíamos pedirle tanto esfuerzo. Otra cosa que le conté es que estábamos haciendo una apuesta a largo plazo en la organización, porque habíamos creado un espacio vinculado a alcaldía con el nombre de Agenda Urbana 2030, porque lo habíamos dotado de presupuestos, de fondos propios, de presupuesto municipal. Por supuesto que pedimos las ayudas y las agradecemos, pero el compromiso que teníamos era hacerlo igual, ¿no? Y porque teníamos también el problema de haber quemado muchas veces a los agentes en procesos de participación en los que nos habíamos hecho una buena devolución de resultados, ¿no? Entonces, había pues, entidades que se sentían francamente instrumentalizadas, ¿no? Venía una convocatoria del FEDER, les llamábamos, les hacíamos unas mesas preciosas y después aquello quedaba como todo ahí, ¿no? Y sabíamos que era algo que nos iba a pasar factura en este proceso. Y también queríamos que en esta apuesta por el largo plazo y que se viera como un proyecto de territorio, nosotros apostamos por conveniar tanto la dirección ejecutiva del proyecto como el sistema de indicadores y de evaluación de políticas públicas con la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Esto se salía también un poco, ¿no?, de lo que iba siendo el marco, pero sí que pensábamos que esa mirada sabia externa por encima del territorio nos iba a facilitar, iba a romper muchas barreras con los agentes que nos íbamos a encontrar. El calendario, que os lo traigo para que veáis un poco los plazos, pues fue muy parecido, creo, que al de casi todos los proyectos piloto. Tuvimos como bastante calma para hacer el diagnóstico, dedicamos prácticamente todo el año 2021 a esto. En el 2022 se nos aceleró, íbamos dando cuenta de todos los avances del proyecto de Agenda Urbana en el Consejo Económico Social de la ciudad, y después vino el reto de ir a la participación. Estará la parte, habíamos involucrado un gran número de agentes socioeconómicos en la parte de diagnóstico, estábamos muy contentos, pero teníamos el reto de la participación.
Para organizar la participación hicimos unos procesos más o menos formales que os sonarán a todos, los de los grupos de impulso y seguimiento. En el caso de Santiago de Compostela, nuestros temas eran economía, dimensión ciudadana, movilidad y territorio, cohesión social, educación, patrimonio y arte, algo como muy nuestro, muy de la ciudad, sostenibilidad y transición verde, y tratábamos de manera transversal igualdad e inclusión y digitalización, transformación digital. Y os voy a poner ahora cómo llamamos a la participación. Inclusión. Benestar. Responsabilidade. Coidado de nós e para nós. Solidaridade. Capacidade para programar con inteligencia, anticipación e creatividade. Colusión humana. Sensibilidade, accesibilidade e actuación planificada. Unha cidade mellor. Accesible e sostible. Unha cidade humanizada. Igualdade, sustentabilidade e un Santiago verde. Que sexa un destino de calidade. Innovación. E algo no que os mozos se queden e construan a súa vida. Ambición e orgullo de sermos de Compostela. Que se singulariza o seu carácter humanista. Unha Compostela viva, sostible e diversa. Cidade máis cosmopolita e aberta ao mundo e máis solidaria. Sustentabilidade. Oportunidades. Unha cidade cómoda, agradable, con parques, con equipamentos, con servicios, respetuosa co medio ambiente. Yo creo que este vídeo os lo he puesto porque ilustra muy bien la cantidad de gentes que conseguimos involucrar. Participaron en los grupos de impulso y seguimiento todos los grupos políticos del Ayuntamiento, participaron administraciones superiores, la Xunta de Galicia, gente del Ministerio, gracias por ello también, a agentes socioeconómicos. Sí que hicimos una fuerte apuesta y creo que es algo que identifica mucho nuestra agenda urbana, porque los agentes de la economía social de nuestro territorio, que no habían tenido presencia, prácticamente ninguna presencia en los procesos de planificación anteriores, se sumaran, y después hicimos un ejercicio bastante lúdico de vías de participación para intentar llegar a los colectivos con objetivos diferentes y de maneras muy diferentes. Hicimos lo clásico, hicimos el cuestionario, claro, hicimos el cuestionario que siempre se hacen estas cosas en la web, pero para que la gente llegase al cuestionario, pues hicimos dinámicas mucho más sencillas, más facilitas, en la que íbamos preguntando en distintos espacios a las familias, a las personas mayores, a los niños, a distintos colectivos que sabemos que tenían un problema especial de exclusión social. Les íbamos preguntando qué querían conservar en su ciudad y qué no querían conservar. Y utilizamos todas las herramientas que se nos ocurrieron. Hicimos dibujos, hicimos maquetas, hicimos relatos, hicimos cuentos. Estábamos en aquel momento compitiendo por ser el árbol europeo. Ganamos la competición española, pero no conseguimos la europea, fuimos medalla de plata. Y entonces, en torno al Carballo de Conxo, nos íbamos a todos los centros socioculturales y le dábamos a la gente hojas de dos colores, las verdes, lo que quieres que florezca en tu ciudad, lo que quieres conservar, y las marrones, lo que no queríamos hablar, lo que necesitamos que se vaya. Es verdad que todas estas dinámicas después, cuando las traducimos en temas que se repiten, nos permitían testar que los retos que nosotros a priori habíamos escogido y estaban en el diagnóstico también eran retos y también eran necesidades para nuestra ciudadanía, y creo que fue un gran aprendizaje. En julio del 2022 aprobamos un documento por consenso en el Consejo Económico y Social de la ciudad, y ya el 12 del 9, al límite, Sonia, en el Pleno, por supuesto, el plan de acción que no conseguimos aprobar por unanimidad, pero bueno, la historia tiene final feliz, ahora os la cuento. En nuestro plan de acción definimos 39 líneas de actuación. No es un plan de acción con muchísimas iniciativas, de hecho intentamos agrupar para que fuese fácil de comunicar y para que fuese fácil de entender para la ciudadanía. Os lo resumo en este vídeo.
Y lo que aprendimos y desde donde estamos siguiendo trabajando con la implementación de nuestro plan de acción es que fue especialmente difícil construir espacios de participación. Nos costó llegar a la captación de agentes que eran como identitarios de aquellas metas que queríamos. Pues el tema de la economía social es un ejemplo. Cuando empezamos a trabajar en la agenda urbana, en el Consejo Económico Social de la ciudad no había ninguna entidad representativa de la economía social. Se fueron incorporando posteriormente a petición nuestra. Tuvimos que asumir que tienes que combinar espacios de participación directa, algunos como formales y complejos técnicamente, que te van a dar propuestas, que te van a dar proyectos, pero que también tienes que tienes que crear canales en los que te lleguen aportaciones libres y en los que puedas testar también a la ciudadanía sin agotarla, ¿no? Que esto lo hacíamos mucho. Yo me acuerdo el cuestionario de la EDUSI. Yo se supone que tengo un posgrado en desarrollo local y yo cuando vi nuestro cuestionario de la EDUSI no era capaz de contestarlo. En su día digo, bueno, pues esto no puede volver a pasar. Y desde entonces, porque es que claro, han pasado 2 años. Hemos hecho el plan de acción y han pasado 2 años. Entonces, desde entonces hay un montón de actividades que están en ejecución, pero aparte la propia agenda urbana entendíamos que tenía que seguir siendo un proyecto presente y un proyecto vivo. Entonces sí que hicimos bastante énfasis en comunicar el plan de acción. Generamos además una línea de premios a buenas prácticas empresariales vinculados a los objetivos de nuestra Agenda Urbana 2030. Hemos hecho actividades de formación para intentar que se vaya transversalizando todo lo que es la Agenda 2030 y la Agenda Urbana a otros espacios municipales, a otros espacios del ayuntamiento. Esto es un poco evangelizar, Sonia, o sea, es ir ganando adeptos para esta manera de trabajar, así te lo digo, ¿no? Yo soy el apóstol de la Agenda Urbana en mi ayuntamiento. También creamos nuevos espacios de participación y escucha, porque los que habíamos creado se nos quedaron cortos. Por ejemplo, no teníamos, cuando acabamos todo el proceso, y esto tiene tela porque yo soy responsable de promoción económica también en mi ayuntamiento, no teníamos un espacio donde escuchar directamente a las personas emprendedoras, a las pequeñas empresas. Entonces lo creamos. El año pasado trabajamos con los encuentros emprendedores, hicimos 10 encuentros con cada uno de los objetivos de la agenda urbana, con un caso de buenas prácticas empresarial vinculado a la consecución de ese objetivo y también con dinámicas de participación abierta para seguir escuchando. También nos llevamos la agenda urbana a una colaboración con el Departamento de Juventud, que es algo que bueno, me encanta, y ahora todas las actividades que se ejecutan desde el Centro Joven de la Almáciga, nuestro centro para juventud, están alineadas al proyecto de la agenda urbana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pequeñas victorias. Y de uno de estos espacios de participación os traigo un pequeño vídeo que me gusta especialmente y con esto ya cierro. Responsabilidade. Bueno, para mí o máis importante cando falamos do modelo de cidade é a gobernanza. Necesariamente ten que incluir unha participación cidadá informada e un goberno que pretende a transparencia. É un debate complexo, un debate que vai requerir a participación de toda a veciñanza, pero dunha veciñanza tamén informada, dunha veciñanza que coñeza cara onde camiñamos e que decisións son posibles ou non son posibles na cidade. Esa procura de necesidades ter claro que un quere ser esencial. Eu entendo que o modelo de cidade ten que nacer de un acordo social baseado en todo iso, no que sabemos, no que somos e no que nos gustaría ser, non? Me quedo con esta frase. Al final, una agenda urbana es un acuerdo social basado en lo que sabemos, lo que somos y lo que nos gustaría ser. Y desde ahí seguimos trabajando. Hemos tenido la suerte de tener un impulso político, una apuesta continua. Una de las personas que más participó desde la oposición en nuestro proyecto de la agenda urbana, y soy alcaldesa de Santiago de Compostela, con lo cual el impulso político lo tenemos garantizado. Hemos asumido que vivimos en un proceso permanente de evaluación y de corrección, que tenemos que trabajar muchísimo aún en la implicación de toda la estructura municipal, que nos cuesta, el tema de la transversalidad nos cuesta todo, que seguimos necesitando espacios de participación, escucha y que seguimos necesitando evaluar. Y ahora miro aquí a Oriol porque para nosotros es la referencia siempre es como el ángel de la guardia de tenéis que evaluar las cosas. Estamos en ello, Oriol, llegaremos. Y que no se nos olvide nunca el seguir trabajando en la comunicación para llegar a la ciudadanía. Todos los habéis dicho, sin una agenda urbana, si no es participada, no es nada. Y esa participación no puede
ser un hecho puntual en el tiempo. Entonces, seguimos trabajando en construir estos espacios de escucha, espacios de decisión, para que nos acompañen siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues estábamos hablando de liderazgo político, estamos hablando de participación, estamos hablando de liderazgo técnico y está claro que esto lo hacen las personas y se sabe por qué, de qué manera y cómo se involucra cada uno, cómo se ilusiona y es capaz de traducir todas las necesidades en un documento como es la Agenda Urbana. Y todo esto son agendas urbanas muy diferentes entre sí, con planteamientos diferentes, unas con más o menos experiencia, pero siempre que siguen la misma metodología. Y algo parecido le ocurre también a la Agenda Urbana de Manilva. Una agenda urbana especial, como han dicho ya aquí antes, es una agenda urbana que ha sido Premio Nacional de Urbanismo y que representa precisamente la singularidad, pero desde el mismo planteamiento, desde la metodología más estratégica, más transversal, teniendo en cuenta todos los objetivos, partiendo de un diagnóstico, pero con una forma de pensar diferente, la de deshacer, la de no hacer, la de rehacer, y viene a contárnoslo aquí pues, su alcalde, José Manuel Fernández, el alcalde de Manilva. Bueno, buenas tardes. La verdad es que deshacer, no hacer, rehacer es un eslogan que el equipo de Nundo ha puesto en la agenda de Manilva 2030. Yo quiero empezar por decir que voy a llevar a la contraria a nuestros técnicos. Me habían preparado aquí un auténtico repertorio, pero yo voy a hablar desde dos cosas diferentes, realmente. Desde el liderazgo. Yo como alcalde soy nuevo, llevo un año. Imaginaos lo que significa para un alcalde llegar aquí a este foro, a esta mesa donde se tratan cuestiones tan importantes como es una planificación, un futuro y el urbanismo, y encontrarse pues con tanta experiencia pues como los compañeros de Viladecans o estas magníficas ponentes. Pero fijaros, hablabas de liderazgo político. Y eso lo tenemos los alcaldes, lo tenemos los partidos políticos y tiene que tenerlo también la oposición. Yo, personalmente, tengo y he adquirido el compromiso de impulsar el trabajo de otras corporaciones anteriores que iniciaron un proceso de una Agenda 2030 para Manilva que tan buenos resultados ha dado. Eso es fundamental. Pero también esa necesaria transformación. Yo soy asturiano. Y soy alcalde de un municipio de la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, Manilva. ¿Qué deciros de Manilva? Manilva, pues somos el último eslabón para unirnos a la provincia de Cádiz. Y cuando un asturiano llega a Málaga, la playa, pues bueno, podemos discutir cuál nos gusta más, si el norte o el Mediterráneo. Pero fijaros, cuando alguien llega a un pueblo como Manilva y ve el auténtico desastre urbanístico que nuestros técnicos, porque cuando hablamos de liderazgo hay un liderazgo político, pero hay también un liderazgo de los equipos técnicos, de estos magníficos profesionales que normalmente tenemos en nuestros ayuntamientos, también en los pequeños y que tenemos olvidados. Ese es el verdadero liderazgo, el de los profesionales que ahora tienen que hacer, rehacer, recomponer un urbanismo que durante 50 años en el municipio que yo presido actualmente pues ha sido un auténtico desastre. Somos un auténtico municipio de estructuras diseminadas por todos los rincones del municipio. Y ahora, con esa cirugía que el equipo de Nundo, al que nosotros hemos recurrido, con esa cirugía de esos profesionales y esa cirugía de nuestros equipos de urbanismo, pues vamos a ir parcialmente, poco a poco, haciendo caso a esa necesidad de alcanzar un futuro para todos, una mejor calidad de vida para nuestros vecinos, pues vamos a ir recomponiendo esos espacios que han sufrido una degradación fruto de una desaforada construcción.
en cualquier sitio valía y desgraciadamente en el urbanismo, al igual que la calidad de vida de los usuarios, de los vecinos, no vale todo. Por eso insisto en que cuando uno llega aquí y ve tantos deberes hechos, tanto trabajo hecho en A Coruña o tanto trabajo hecho en zonas de Cataluña, pues a mí, yo estaba ahí y estaba pensando en mi compañero Ildefonso Narváez y en Verónica, y digo yo, realmente serían ellos los que deberían de estar aquí hablándonos de esa experiencia, porque ellos son realmente los artífices del futuro de nuestras ciudades. Vosotros, los técnicos, y a nosotros los políticos nos toca simplemente impulsar, ayudar y poner los medios necesarios al Gobierno de la Nación, a Europa, a quien corresponda. Pero ¿cómo no va a tener que existir un liderazgo político para buscar la transformación de nuestras ciudades, donde hemos decidido vivir? Creo que todos y cada uno de nuestros vecinos se lo merecen. Pero yo me quedo con esta jornada, que a mí me parece interesante. En cuanto mi compañero Ildefonso me lo propuso, no lo dudé en venir aquí, puesto que efectivamente un alcalde o alcaldesa debe de estar siempre liderando los intereses de los vecinos. Y no hay mejor interés que una calidad de vida en una ciudad acorde y para todos, con espacios verdes. Fijaros, voy a hablaros un poquito de Manilva, os decía, y os invito a todos a ir. Tenemos las mejores playas de España, las tenemos en Manilva. Pero voy a hablaros de, fijaros, nosotros tenemos un municipio, un núcleo urbano, como es Sabinillas. Y nadie se imagina que en un espacio rectilíneo tengamos un espacio de 70.000 metros cuadrados que rompe completamente un núcleo y que no hay ningún tipo de conexión entre una punta y la otra. Esos trabajos son en los que estamos envueltos ahora mismo. Y esta Agenda Manilva 2030 tiene más de 200, creo que son 222, Ildefonso, 212. Bueno, pues 212 puntos que de una manera transversal, efectivamente, en todos y cada uno de los puntos de nuestro ayuntamiento se están trabajando. Atrocidades como la que nosotros vivimos en Sabinillas no pueden permitirse en ninguna ciudad de España. Por supuesto en ninguna del mundo, pero en ninguna de España. Y yo, como alcalde y como líder político en este momento de un municipio, no voy a consentirlo. Por eso trabajo 24 horas al día para sacar adelante un trabajo inmenso de echar abajo esas estructuras que afean nuestra ciudad, que nos sitúan en una situación más que comprometida, estructuras abandonadas que llevan años, ahora estamos en proceso de demoliciones y de una cosa y otra. Y de verdad que es de alabar el Plan 2030. Nosotros le llamamos Manilva 2030 porque tenemos puesta la mirada en el futuro para todos. Y por eso también tengo que decirlo aquí, agradecerlo. Hemos recurrido y seguiremos contando con un equipo como el de Nundo, apoyado por nuestros profesionales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, alcalde. Está claro que efectivamente el liderazgo necesario, también ese trabajo a nivel técnico. Enhorabuena por el proyecto, enhorabuena por la actuación. Luego seguro que tenemos la oportunidad de que nos contéis un poco más, pero el planteamiento es ese, ¿no? Desde la planificación estratégica, de esa hoja de ruta donde estamos, cada uno con sus circunstancias y qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Y muy brevemente, pero creo que vamos bastante bien de tiempo, pero muy brevemente, permitidme ya desde la confianza que resalte a través de las preguntas algunos de los elementos que me parecen significativos de vuestros contextos, de vuestras ciudades, de vuestras agendas. Y voy a empezar otra vez por Viladecans, que es ejemplo en muchas cosas, pero como proyecto piloto es muy singular y me gusta siempre destacarlo porque creo que es una oportunidad para que todos aprendamos de su sistema de gobernanza, de su sistema de seguimiento de las actuaciones del Plan de Acción o de la Agenda Urbana de Viladecans. Bueno, nosotros, a ver, aquí lo decía antes el alcalde y yo creo que un poco el sentido de la intervención anterior iba en esa línea, ¿no? Al final, tú tienes una decisión política, ¿no? Yo hace unos días en un foro me preguntaban, bueno, oye, el éxito de Viladecans, ¿a qué se debe? ¿Qué tal? Y decía, hombre, pues primero a saber dónde queremos ir, a tomar la decisión política de, mira, yo quiero ir allí, ahora estoy aquí, pero yo quiero ir allí. Y la segunda es poner los recursos. Y claro, los recursos no son solo un elemento cualitativo.
cuantitativo. Es un elemento que tiene que ver también con la capacidad de gestionar equipos, de gestionar la gente. Hablaba el alcalde antes de Manilva, del personal, de los trabajadores que tienes en el ayuntamiento, ¿no? Nosotros lo que vimos claro, y hace tiempo que lo empezamos a trabajar, claro, nosotros estábamos en una dinámica de transformación muy profunda de la ciudad. O sea, nosotros pasábamos de una ciudad que tenía una de las tasas de resultados educativos más bajos de la comarca, donde más del 80% de la gente trabajaba fuera de Viladecans, donde teníamos uno de los niveles de rentas familiares también más bajos, y nosotros esa realidad la queríamos cambiar. Y por tanto esa realidad no dependía solo de que el alcalde o el equipo de gobierno dijera, oye, que queremos ir para allá. Dependía también y depende de que encuentres aliados, de que los recursos no son solo los recursos de tal departamento, urbanismo, promoción económica, no sé qué, sino que son el conjunto de recursos que tú puedes destinar a ese fin, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, por una parte, ver cómo puede participar activamente la gente de la ciudad en entender hacia dónde vas, porque si no luego será muy difícil explicar las acciones, pero por otra es tan importante también que el equipo que tú tienes, que los trabajadores del ayuntamiento sepan dónde vas y sepan que para conseguir los objetivos que asignas o que se asigna la organización, no solo cuentan con sus medios, cuentan con todos los medios que tiene el ayuntamiento. Ya no es un problema solo presupuestario de cuántas partidas tengo yo, sino de cuánto de las partidas que hay en el ayuntamiento y de los trabajadores que hay en el ayuntamiento y trabajadoras me pueden ayudar a conseguir ese objetivo. Y ese cambio es muy importante. Y por tanto nosotros hemos trabajado desde hace tiempo en una doble dimensión de la gobernanza. Una, lo que tiene que ver con los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros aquí, en lo que hace referencia a la agenda urbana, hay un tema que tenemos muy claro, que hemos de trabajar mucho con los jóvenes, pero no verás ningún cartel en Viladecans de joven, decide tu ciudad, no sé qué. No, eso lo hemos hecho en los institutos, con los profesores, con las asociaciones de jóvenes, directamente, en proyectos muy concretos, que hemos de trabajar también con el conjunto de la población, pero que luego hemos de tener otro nivel de gobernanza interno en la misma administración, en el mismo ayuntamiento, que nos ayude también a conseguir esos objetivos. En el caso de lo que es la dinamización, claro, aquí nosotros en medio del COVID desarrollamos una parte importante de los procesos participativos. Es verdad que la gente estaba en casa y no se podía escapar, y que si tú generabas mecanismos, como hicimos, de herramientas a través de tecnología, a través de videoconferencias, a través de encuentros, pues bueno, realizamos una consulta con muchísima gente, más de 800 aportaciones, 1.500 personas, etc., ¿no? Era un contexto que nos ayudaba, porque la gente ya estaba en casa, y usamos eso para llegar a la gente que de otra manera, igual físicamente o presencialmente, hubiese sido más difícil, ¿no? Pero además hemos seguido luego trabajando ahí. Lo que decía con los institutos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues con la ayuda vuestra realizamos unos podcasts que ahora trabajamos como herramienta educativa en secundaria con los centros, y que son podcasts que básicamente son explicar la ciudad, que haya ese contraste de cómo debatir hacia dónde queremos ir, la agenda urbana, los retos que tenemos, y que ahora incluso vamos a hacer un paso más, porque eso ahora lo estamos trabajando con los profesores, con la gente de los centros. Queremos generar dinamizadores y dinamizadoras que de alguna manera nos permitan llegar a mucha más gente a través de estos mecanismos, ¿no? La participación con entidades, la participación directamente con los vecinos en muchos de los proyectos. Por ejemplo, nosotros no venimos a explicar proyectos urbanísticos. O sea, en la transformación más importante que hemos hecho, que es la Rambla de Viladecans, hemos estado 2 años, primero, para ponernos de acuerdo todos en cuáles eran los problemas y cuáles podían ser las soluciones. Y cuando hemos tenido un cierto consenso sobre eso, ha sido cuando hemos hecho entrar a los arquitectos y decirles, oye, el problema es este, identificado por todos, queremos soluciones de este tipo, presentarnos propuestas de proyecto. O sea, antes, ¿qué hacíamos? Oye, encargábamos a 2 o 3 equipos, 2 o 3 proyectos, y íbamos allí a la asociación de vecinos y a los vecinos, oye, ¿qué os parece esto? Bueno, pues luego te encontrabas con que cuando lo empezabas a hacer, la gente se te tiraba encima, ¿no? O no estaban tan de acuerdo o no solucionaba el problema que tenía. Claro, pierdes 2 años en hablar.
Pero es que ahora, claro, toda la gente implicada en ese proyecto está viendo que eso se está materializando, ¿no? Por tanto, son metodologías diferentes que significan también una cultura diferente dentro nuestra, de la administración, del ayuntamiento, de trabajar. En aspectos de transversalidad, pues claro, nosotros por ejemplo tenemos ahora 121 acciones, ¿no? Más o menos identificadas. Claro, nuestro método de trabajo interno es crear grupos, directores, que de alguna manera se hagan cargo de cada proyecto. Y el director del proyecto no necesariamente es un alto directivo del ayuntamiento, puede ser un jefe de negociado o incluso un técnico que sabe mucho de eso. Y ese elige su equipo, elige a quién quiere tener en su equipo para desarrollar ese proyecto. Y en su equipo puede estar un directivo que está por encima de él, pero el director de ese proyecto es esa persona, porque es la que más sabe de eso, ¿no? Entonces, es romper un poco la dinámica de las estructuras, ¿no? Que cada uno trabaja para lo suyo, y es decir, no, si tú para hacer reformas educativas, ¿no? No solo cuentas con el personal de educación y los presupuestos de educación. Está urbanismo, está espacio público, está muchísima gente que forma parte también de los recursos que tú tienes. Utilízalos. Entonces has de crear mecanismos para generar esa transversalidad, para generar esa capacidad de coordinación. Por tanto, hay una parte de gobernanza externa o gobernanza con los ciudadanos que tiene que ver con trabajar mucho los retos, los problemas, o sea, establecer un lenguaje común, ¿no? y un consenso en el problema, para luego pasar a la acción técnica, porque entonces será mucho más fácil, ¿no? Y a la vez también, internamente, superar la estructura compartimental por una estructura orientada a los proyectos, y que dentro de la organización tú tienes personas con talento que en ese espacio, en ese proyecto y en ese ámbito saben mucho más que a lo mejor sus jefes, que los políticos seguro, y que muchas otras personas, y por tanto es empoderarlos y darles capacidad también para liderar eso. Entonces, no es fácil, también lo digo, no es fácil. Todavía has de explicar, oye, ¿realmente yo puedo? Sí, tú puedes, no te preocupes. ¿Quién quieres? ¿Quién quiere trabajar contigo? Bueno, cuesta, porque venimos de muchos años de un modelo de administración determinada, ¿no? Pero al final, mira, el otro día, ¿no? Me explicaban un caso de un proyecto que al final le decían al técnico, oye, ¿qué haces de director de proyecto? Y dice, pero bueno, entonces lo llevo yo. Sí, lo llevas tú, pero no vas a ver tú la obra. Tú lo que tienes que ver es que cada uno en su fase haga su trabajo. Y eso lo sabes perfectamente porque eres quien mejor conoce el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer esa pedagogía interna, pero es que es la manera de funcionar en un futuro, porque antes lo decíais en la presentación, o sea, la incertidumbre es el elemento más certero que tenemos de futuro en los ayuntamientos, en la sociedad y en la vida. Y por tanto, hemos de acostumbrarnos a habilitar las capacidades que tenemos en la administración, en la sociedad, en las empresas, para poder enfrentarnos a retos que no conocemos y que dentro de un año o dos vamos a tener unas tecnologías que no conocemos. Y que tendremos que adaptarnos y hacerlo. ¿Cuántos ayuntamientos hace 2 años hablaban de gemelos digitales? ¿Cuántos ayuntamientos hace 2 años hablaban de inteligencia artificial? ¿Cuántos ayuntamientos hace 2 años, no 20, de datos? Es que hoy, el que no esté planificando ya cómo tener la organización de los datos, cómo trabajar con datos, cómo trabajar con inteligencia artificial, cómo desarrollar gemelos digitales, que además te sirven para interlocutar con los ciudadanos también, que te permite modelización de problemas, ¿no? Bueno, pues todo esto hace 2 años, claro, esto es un esfuerzo cultural muy importante. Si tú la organización no la tienes habilitada para poder adaptarse, para poder ir innovando, para poder ir absorbiendo todo esto, es muy difícil que pueda asumir los retos que van a venir. Y a la ciudadanía igual, porque al final la ciudadanía también está teniendo su impacto a través de su trabajo, a través de las redes sociales, a través de todo lo que cambia en la sociedad, y por tanto no es que tú en el ayuntamiento tienes un privilegio y puedes desarrollar unas estrategias magníficas y al ciudadano pobre les de enseñar. No, el ciudadano es que te pueden superar, es que puede haber aplicaciones de tráfico y movilidad que superen la que el ayuntamiento puede desarrollar, y el ciudadano las sabrá utilizar y utilizará aquella que sea más útil. La diferencia es que si las gestionas tú son neutras,
puedes gestionar los datos, puedes prevenir problemas. Si se utilizan desde otro ámbito, claro, eso ya no lo puedes gestionar, ya es diferente. Fenomenal, qué gusto y qué ilusión escucharte y cómo se anima. Y luego el sistema de, o sea, la sensación, el sentimiento de pertenencia que se genera tanto en los ciudadanos del municipio como en el equipo, que me consta, y hay aquí buena representación del mismo, que lo viven tan intensamente como el alcalde acaba de poner de manifiesto. Aida, desde el punto de vista de la experiencia de Rivas, me consta desde hace ya muchos años esa necesidad un poco de vincular el desarrollo de la ciudad también a eso que comentaba el alcalde de Viladecans, ¿no, Carles? El tema de la innovación, el tema de utilizar las tecnologías para que nos aporten aquello que antes de lo que antes no disponíamos y nos ayuden a prepararnos para las incertidumbres del futuro. Si nos puedes aportar algo más en relación con estos temas. Sí, ahora si podéis poner, para que vayáis siguiendo la línea del tiempo, ¿eh? O sea que tampoco, bueno, yo lo primero es que nuestra idea es aprobar la agenda urbana en el pleno de julio, y voy a invitar al alcalde de Manilva para que le explique a la oposición eso de que esto es un proyecto de todo el mundo, y luego ya yo voy a Manilva también encantada de la vida. Bueno, Sonia nos tiene mucho cariño por la parte de inteligencia, y es verdad que y de innovación y modernización que llevamos a cabo en Rivas. Esto lo explica mucho mejor mi compañero, el coordinador del área de modernización, porque además él lo hace con un vídeo en el que enseña cómo apaga y enciende las fuentes de la ciudad, y entonces le queda como mucho más espectacular de lo que me va a quedar a mí, ¿no? Pero por intentar explicar un poco de dónde viene esta experiencia o este empeño de Rivas por ser una ciudad inteligente, porque además el objetivo siempre ha sido el mismo, ¿no? Tener la tecnología al servicio de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis, una línea del tiempo. En 1959, ¿por qué en 1959? Un pequeño apunte histórico de la ciudad de Rivas. Rivas estaba al otro lado de la A3, la batalla del Jarama en la guerra civil la destruye completamente, y con las regiones devastadas en el 58 se empieza a construir ahora donde estamos, en el otro lado de la A3. En el 59 llega la primera línea de telefonía. Anécdota, se estrenó con una llamada del ministro franquista de Vivienda a su subsecretario, y cuentan los que entonces dejaban algunas historias de Rivas escritas que costó 63.100 pesetas que se pudiera hacer esa primera llamada. En el 78 la centralita manual cambia, Telefónica la sustituye por ya una centralita automática. Y anécdota también de los más mayores del pueblo, la sala que ocupaba entonces se puso a disposición del Ministerio de Educación y se transformó en la primera escuela de párvulos de lo que hoy llamamos esa etapa de infantil. Damos un salto ya hasta el 2002, con esos inicios del milenio en el que empezábamos a hablar del Internet de las cosas, que básicamente lo que hablábamos era de la interconexión de esos distintos elementos del hogar y cómo los podríamos controlar de manera remota, y lo que hicimos fue llevarlo a la institución con el control inmótico de uno de los polideportivos de la ciudad. Se automatizaron las diferentes instalaciones para que pudiéramos hacer ese control desde las alarmas, el encendido y apagado de la iluminación, el control de accesos. Es decir, hace 22 años ya fue la primera vez que en Rivas hicimos esta domotización de uno de los espacios públicos. En el 2003 fuimos el primer municipio de la Comunidad de Madrid en ser productor de electricidad generada por el sol, con la instalación de paneles solares en 14 edificios públicos, y en 2004 ya teníamos instaladas 36 instalaciones de venta de energía solar. 2004, el gran despliegue de la ciudad de fibra óptica, 120 kilómetros de fibra óptica que sentaron las bases de lo que vais a ver a continuación, porque también sentaron esas bases de la interconexión de todos los edificios municipales. Hoy 86 sedes, bibliotecas, colegios públicos, polideportivos, puntos limpios, centros culturales, y etcétera, fuentes ornamentales, que esto es lo que enseña mi compañero Carlos de manera magistral. Las gestionamos a distancia, el encendido, el apagado.
los consumos energéticos, la climatización, las alarmas a través del sistema SCADA. Esta expansión de fibra óptica lo que nos permitió además fue un retorno muy importante de la inversión, puesto que empezamos también a alquilar cierta parte a los operadores de telefonía. En 2004 también se lanza el primer plan de administración electrónica para la digitalización de los trámites y pasamos al 2005 cuando estrenamos la primera red Tetra de seguridad y emergencias, un canal de comunicación para el personal movilizado en eventos especiales. La ciudad tiene un espacio de recinto ferial con un auditorio de 34.000 personas y en el resto del recinto entran en torno a 90.000, por lo tanto estamos hablando ya de eventos en los que se mueven muchas personas. En el 2006 seguimos con los avances aplicados a la seguridad ciudadana. El edificio de Policía Local estrena su primer sistema de videovigilancia IP de control de tráfico y además es también el año en el que la banda ancha por fin llega a todos los centros educativos del municipio. En 2012 es un momento importante también porque se crea la red española de ciudades inteligentes, que es ahí donde todas las ciudades que estamos empeñadas en que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas y que el progreso tecnológico tenga que ver con la mejora de la calidad de vida, empezamos a trabajar conjuntamente. En 2013 sustituimos 7.100 luminarias de vapor de sodio por LED. En 2016, dentro de ese marco de la seguridad ciudadana, estrenamos el sistema PredCrime. Lo estoy dando así como apuntes, pero luego todo lo tenéis en la web, ¿vale? Pero como sé que Sonia quería que hiciéramos hincapié en este apartado nuestro de ciudad inteligente, lo hago casi como en meros apuntes. 2017, un año importante para el espacio de wifi gratuito en nuestra ciudad, más de 600 puntos de acceso con más de 3.000 conexiones, de 30.000 conexiones diarias, y en el 2018 una cuestión también importante, el riego inteligente. Empezamos a darle una vuelta a que algo tan lógico como que los riegos no tendrían que estar encendidos mientras que está lloviendo o tendrían que estar más tiempo encendidos cuando hay elevadas temperaturas, lo logramos con una tecnología de detección ambiental que medía al mismo tiempo también la calidad del aire. Con esa medición de calidad del aire quisimos ir a más y por eso ampliamos las estaciones, 6 fijas en los parques y 6 móviles en los vehículos de policía local. Interpretando esos datos, lo que hacíamos es que podíamos reducir entre un 20 y un 40% nuestro suministro de agua. Ese 2018 fue también el año en el que apareció nuestro geoportal, un espacio en el que además del callejero o los avisos de tráfico también aprovechamos para hacer un seguimiento a nuestras rutas verdes y ofrecer también rutas culturales por nuestra ciudad, pero fue sobre todo el año de la soberanía energética, donde Rivas empezó a hablar de soberanía energética y lo hicimos independizándonos de las eléctricas, la tercera ciudad en este país que lo hacía y compensaba hasta el 20% de la factura eléctrica. Desde entonces hasta diciembre del año 23, Rivas ha ahorrado en su factura eléctrica más de 3 millones de euros. Quisimos llevar esa apuesta por el ahorro energético también a los coles con un proyecto que es el 50-50 y que básicamente consiste en reducir el consumo de energía y facilitar la descarbonización de los centros. Le llamamos 50-50 porque un 50% del ahorro son los consejos escolares, en los que por supuesto están representado el alumnado, quien decide en qué se gasta ese 50%, y el otro 50% es el ayuntamiento el que tiene el compromiso de gastarlo en el propio centro educativo en medidas que tengan que ver también con la sostenibilidad. 2020, más y mejor de wifi, seguimos ampliando esos puntos de conexión en la ciudad y hay una cuestión también importante en lo que decía de la tecnología al servicio de las personas. En la ciudad instalamos 2 pulsadores en la vía pública, en un trabajo hecho con el Consejo de Mujeres de nuestra ciudad, para que en cualquier caso de amenaza o agresión puedan pulsarlo y se conecten directamente con nuestra policía local. 2020 fue un año en el que aprendimos muchísimo, veníamos de esa pandemia y las administraciones queríamos seguir manteniendo
la atención a nuestros vecinos y vecinas y pusimos en marcha unas nuevas oficinas del servicio de atención a la ciudadanía, en este caso por videollamada. Avanzamos también en la iluminación LED, en este caso con los pasos de cebra para aumentar la visibilización. En el 2022, un hito que también nos hizo mucha ilusión en nuestra ciudad, nuestro primer chatbot de atención a la ciudadanía, Catalina, lleva el nombre de la primera alcaldesa de nuestra ciudad. Comunidades energéticas, en el 2022 abrió la Oficina para la Transformación Comunitaria, un servicio de asesoramiento gratuito a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y 2023, 2.300 placas fotovoltaicas, 471 paneles en 5 colegios y en nuestro recinto ferial. Termino con una cuestión y es el futuro. Y es que el futuro, con todos estos pasos y sobre todo con esa parte que nos pone en una casilla, en una salida de ventaja que tiene que ver con la compra directa de energía y con el despliegue de fotovoltaica, en este 2024 y en esos retos a futuro lo que queremos es alcanzar la comunidad energética local para poder hablar también de democratización de la energía. Muchísimas gracias, Aida. Un repaso muy completo, efectivamente, de por qué Rivas se identifica como ciudad inteligente y la importancia de cómo utilizar las tecnologías desde la planificación y adelantándose un poco al futuro, a lo que está por venir para estar preparados para ello. Vamos un poquito mal de tiempo ya. Os voy a pedir un esfuerzo por resumir, pero no me puedo quedar sin haceros las dos últimas preguntas, tanto a Santiago como a Manilva. A Santiago, lo has comentado, ya lo has dejado por ahí intuir, pero te iba a preguntar un poco cómo ha sido ese cambio de gobierno, ese proceso en el que la agenda urbana en la que veníais trabajando con tanta ilusión y bajo tu liderazgo técnico se ha asumido por la nueva corporación. Bueno, nosotros, y lo dije, una de las personas que salían en el vídeo animando a la participación de la agenda urbana, en aquel momento en la oposición, es nuestra actual alcaldesa, pero lo cierto es que en ese vídeo salían miembros de todos los grupos políticos que tenían representación en la corporación municipal. Esto era una máxima de trabajo, se cuidó muchísimo el trabajo por parte de la dirección estratégica del proyecto, pero también lo cuidamos por parte de la dimensión técnica de incorporar a todos los portavoces y a todas las portavoces de los distintos grupos municipales en todas las fases del proyecto, y también hicimos mucha didáctica para que se entienda que la agenda urbana es un proyecto de planificación del territorio que no elimina, sino que potencia la capacidad de acción política en lo que es el plan de gobierno. Algo que también hicimos cuando se incorpora el nuevo equipo de gobierno es alinear el plan de gobierno que ellos traían, su programa electoral, sus iniciativas, a lo que estaba contemplado en la agenda urbana. También les hicimos un bonus track, que es que se lo pusimos en términos de ODS, ¿vale? Para que lo vieran bien. Entonces, yo creo que es más fácil si desde el principio están involucradas todas las opciones políticas y también si se explica claramente cuál es esa diferencia entre la planificación estratégica, el plan de gobierno, la acción de gobierno, el liderazgo que después tenemos como responsables cada uno en nuestra organización. En nuestro caso salió bien. Yo tengo que decir que la actual alcaldesa era de las personas que más trabajó en los grupos de impulso y seguimiento y ahora pues literalmente nos lo estamos gozando este esfuerzo porque ya lo está viendo que tiene la responsabilidad de ejecutar un plan de acción que siente como propio. Eso también es muy bonito para ella. Y alcalde, un poco en la misma línea, yo creo, porque ha empezado su intervención un poco comentando eso, ¿no? Que ha asumido el trabajo técnico desde el conocimiento de que había mucho por hacer en la ciudad de Manilva, vamos, por deshacer, por rehacer, pero ¿cuál es el planteamiento? O sea, ¿cómo se ha planteado esta necesidad de decir, bueno, voy a asumir lo que ya estaba hecho, voy a adaptarlo a mi nuevo plan, a mi nueva corporación, a mis nuevos objetivos, a mi nueva planificación? En 2 minutos. Bueno, pues es fácil, porque uno se queda asombrado con ese gráfico desde el 59 hasta el actual 24 en Rivas. Para nosotros es muy fácil. A mí me toca asumir lo que nuestros técnicos tienen planificado para un municipio que tiene un futuro inmenso y enorme. ¿Con qué nos encontramos? Pues fíjate, nosotros hemos empezado a poner bombillas LED ahora. No tenemos nada automatizado.
Ahora estamos empezando a trabajar en zonas verdes con autorriego, con agua regenerada y con otras cuestiones como generar zonas de sombra, cosas tan sencillas. Hablar de sostenibilidad en el municipio que yo lidero era una utopía. Yo estoy en un municipio que ha perdido 40 años. Esta es la realidad. Esto es así. Y ahora nos toca pues recomponer y ganar ese futuro. Estamos trabajando intensamente a través pues, de nuestros técnicos y de nuestros equipos redactor en reconstruir y en remodelar un municipio por completo. A cualquier alcalde y a este le llegan propuestas en un municipio tan extenso como es Manilva, le llegan propuestas todos los días, de macrourbanizaciones, de viviendas de lujo, de dedicación de parcelas, cuando, por desgracia, y por eso es tan necesario este Manilva 2030, por desgracia, tenemos los núcleos urbanos totalmente abandonados. Yo trato de transmitir siempre a los vecinos de Manilva que piden, ahora mismo estamos viviendo una situación pues de falta de seguridad. Y yo les digo a mis compañeros en el ayuntamiento y les digo a todos los vecinos que yo estoy personalmente convencido y comprometido de que la transformación de la ciudad mejorará también la calidad y la condición de todos nuestros habitantes. Cuando nosotros logremos construir esos tan necesarios parkings subterráneos, ese bulevar tan necesario y recomponer, unir y entrelazar nuestros núcleos urbanos, olvidándonos de macroproyectos y de historias que a este alcalde y al liderazgo político no le interesa, vamos a centrarnos en recomponer, en hacer ciudad y que nuestros vecinos disfruten de ello en paz, en calma y sobre todo con más tecnología y más sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias a todos. Y termino pues con la ilusión de que la agenda urbana pueda servir para todo eso, dando la enhorabuena a todos por el trabajo que habéis hecho y diciendo que todo esto son agendas urbanas y que os animo a consultarlas porque aquí solo han dicho un poquito de las cosas más maravillosas que proponen en sus documentos que realmente necesitan o merecen que la podáis consultar, que las podáis ver y que podáis aprender en la medida de lo posible de los proyectos que os resulten de interés. Por nuestra parte nada más, os voy a pedir un segundo por una foto que nos pide la organización y va subiendo a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todos.